Buenos días, profesora. Mi nombre es Arnoldo Herrera, estudiante de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico, de Puerto Ordaz, y le vengo a exponer sobre la historia de la soldadura. Los orígenes. El proceso de la soldadura se remonta a los tiempos muy remotos. Los primeros ejemplos de la soldadura provienen en la edad de bronce, hace unos 2000 años. Ya se hacían unas pequeñas cajas de oro con algunas piezas unidas por presión a modo de soldadura. Durante la Edad de Hierro, los egipcios y los habitantes del área del Mediterráneo oriental procesaron o aprendían a soldar trozos de hierro que se tiene constancia de ello por la cantidad de hierro encontrado, que tiene una data más o menos de unos años, mil años antes de Cristo. Durante la Edad Media se desarrolló el arte de la herrería y se produjeron muchos artículos de hierro que se unieron mediante proceso de percusión, y no fue hasta el siglo XIX que se desarrolló la soldadura tal y como la conocemos hoy. En el siglo XIX, el señor Sir Humphrey Davy desarrolló la producción de un arco eléctrico entre dos electrones de carbono usando una batería eléctrica, aunque todavía no se aplicó la soldadura. Fue lo que inició sus indicios a como la conocemos hoy. A mediados del siglo se inventó el generador eléctrico, que podía encender el acto eléctrico de forma indefinida en una sustitución de la batería, que almacenaba una cantidad de energía finita. En 1836, el inglés Edmund Davy descubrió las propiedades del acetileno y desarrolló la manera de producirlo, y también desarrolló la manera de producirlo. Este gas terminó usándose tanto para la iluminación como para la soldadura por llama. Gracias a su principal cualidad, el elevado del aporte energético durante el tiempo de la combustión. Esto permitía generar una luz muy blanca, azulada, que revolucionó la industria de iluminación y aportar mucha energía en forma de calor que se aprovechó para fundir los metales en procesos de soldadura y corte. En el año 1881, el francés Auguste de Merites que trabajaba en un laboratorio de Francia, fue el primero en utilizar el calor generador por un arco eléctrico para unir las placas de plomo de la batería que almacenaba de almacenamiento, o sea, las paredes de las placas de la batería de almacenamiento. En 1890, en Detroit, se concedió a Charles Coffin la primera patente de la EUA para un proceso de soldadura por arco utilizando un electrodo de metal. Este fue el primer registro en un proceso de soldadura de metal utilizando un electrodo que, usando un arco eléctrico, aportaba metal de relleno a la unión para hacer una soldadura ideal y transferir metal a través de un arco, pero fundiendo el metal en un molde. La soldadura por resistencia fue desarrollada durante las décadas finales del siglo XIX con las primeras patentes del sector en manos de Elihu Thomson. En 1885, quien produjo estos avances durante
Los 15 años de soldadura, la soldadura terminó fue la soldadura determina que fue inventada en 1893 y alrededor de ese tiempo se estableció otro proceso de soldadura a gas. El acetileno fue descubierto en 1836 por Edmund Davis, pero para su uso la soldadura no fue práctico hasta 1900, cuando fue desarrollada por un soplete conveniente. Al principio de la soldadura de gas fue uno de los inventos más populares en su tiempo para la soldadura debido a la portabilidad y costos relevantemente bajos. Sin embargo, a medida que fue progresando en el siglo XX, bajo a las preferencias para las aplicaciones industriales, fue sustituida una gran medida por la soldadura de arco. En la medida de que continuaron siendo desarrolladas las cubiertas de metal para los electrodos, conocidas como fundamentalmente, que estabilizan el arco y blindaban el material base para las impurezas. Durante los años de 1920, importantes avances fueron hechos en la tecnología de la soldadura, incluyendo la introducción de la soldadura automática en 1920, en la que el alambre de un electrodo era alimentado continuamente. El gas de protección se convirtió en un tema importante mientras que los científicos preocupaban para proteger la soldadura contra los efectos del oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera. La porosidad y la fragilidad era uno de los problemas básicos derivados de este intercambio, y las soluciones que desarrollaron incluyendo el uso del hidrógeno, del argón y del helio como gases protectores de la soldadura. Durante la siguiente década, posteriormente, avances permitieron la soldadura de metales reactivos como aluminio y magnesio. En el siglo XX fueron inventados muchos métodos nuevos de soldadura. En 1930 se vio el lanzamiento de la soldadura de perno. De pronto llegó a ser popular en la fabricación de naves y en la construcción. La soldadura también tuvo bastante relevancia e importante en la Segunda Guerra Mundial, cuando para la creación de fuselaje de los aviones, de la armería, de los transportes de tanques y todo eso. La soldadura de arco sumergido fue inventada el mismo año, y la construcción de arco fue construida el mismo año y continúa siendo popular hoy en día. En 1941, después de la década, se desarrolló la soldadura por arco de gas con el electrodo de tungsteno, que fue una de las destacadas de su tiempo en el desarrollo. Y bueno, otros desarrollos relevantes de la soldadura incluyen en 1958 el importante logro de la soldadura con rayos de electrones, haciendo posible la soldadura profunda y estrecha por medio de la fuente de calor concentrada, siguiendo la invención de un láser siguiendo con la invención, mejor dicho, de un láser en 1960. La soldadura por rayos láser debutó varias décadas más tarde y ha demostrado ser especialmente útil en la soldadura automatizada de alta velocidad. Sin embargo, ambos procesos continúan siendo altamente costosos debido al alto costo del equipo necesario, que esto limita sus aplicaciones. Y bueno, profesora, sin más nada que agregar, que tenga feliz día. Me despido. Gracias por su atención.